Queridos amigos, estamos iniciando nuestro año 2026. Feliz año nuevo, 1 de enero. Como siempre, la palabra de Dios viene hoy en esta gran solemnidad de Santa María, Madre de Dios. La primera lectura la tomamos del libro de los Números, capítulo 6, 22 al 27. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor descubra su rostro y te conceda la paz, que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Queridos amigos, qué hermoso que es lo que estamos escuchando aquí desde la palabra del Señor. De bendición, bien decir. Feliz año 2026. Este es el año civil, ¿verdad? Porque el año litúrgico, con el primer domingo de Adviento. El 2026. Pero esta es una oportunidad tan linda porque al celebrar la solemnidad de esta Madre nuestra, Santa María, Madre de Dios, nosotros pedimos hoy la bendición del Señor. María, que engendra al Salvador, como madre, madre del Salvador, madre del Redentor, y nos trae la felicidad, nos trae al Salvador, nos trae quien nos va a redimir a nosotros de nuestros pecados. Que el Señor te bendiga y te proteja. Primera cosa, 2026. Peñande Yara lleva ave tu uñan de abitebe, tome eñande peñandeña y cotemía, y sobre todo la protección contra todo mal. La protección contra aquello que no nos deja vivir auténticamente como hijos suyos. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Queridos amigos, necesitamos que la luz que ha nacido en Belén, Cristo que ha nacido desde el seno de nuestra Madre, la Virgen, sea esa luz, sea nuestro faro, brille sobre nuestro rostro. Que podamos desde nuestra inteligencia discernir, desde nuestra libertad que podamos hacer una opción de camino y sobre todo desde nuestra voluntad, queridos amigos, podamos realizar aquello que el Señor nos está pidiendo y nos está animando a asumir. Que el Señor nos bendiga, nos proteja y que brille su rostro sobre nosotros. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.